Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos un nuevo amigo y colaborador, Néstor Armesto Pérez, que es físico de partículas, ¿verdad, Néstor? Sí, Muy efectivamente. buenos, Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. buenos días. Lo primero que harás será presentarte, pero quiero decir que a Néstor lo conocí personalmente en un congreso en el Centro de Ciencia Pedro Pascual de Benasque y fue un congreso, no fue una conferencia apasionante. Hoy vamos a hablar de aceleradores de partículas, un tema complejo para los que no entendemos de estas cosas, pero a su vez apasionante, como he dicho antes. Y lo primero que vas a hacer es presentarte. Bueno, pues nada, buenos días de nuevo. Yo soy Néstor Armesto, trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela, soy profesor aquí y también soy investigador en el Instituto Galego de Física de Altas Energías, que es un instituto entre la Universidad y la Xunta de Galicia y que se dedica a, pues, fundamentalmente a la física de partículas, aunque cada vez va teniendo aspectos más diversos. Y somos los que llevamos la colaboración o coordinamos la colaboración entre Galicia y el CER, el Centro Europeo de Investigación en Física de Partículas, en Ginebra, que todo el mundo lo conoce hoy en día por el LHC, el gran acelerador que tienen allí. Vamos a comenzar esta entrevista con una pregunta casi que se tendría que hacer al final, pero bueno, vamos a empezar con esta pregunta sobre el futuro de este acelerador. Porque según la conferencia que nos impartiste allí en Benasque, lo van a hacer mucho más grande, ¿no? Un anillo, no sé de cuántos kilómetros. Háblanos de esto, por favor. Eh, el acelerador que tenemos actualmente se llama el gran acelerador de hadrones. Hadrones son partículas elementales que interaccionan fuertemente y este acelerador tiene 27 kilómetros, se construyó dentro de un túnel que ya existía para un acelerador anterior y va a funcionar, el plan actual es que funcione hasta el 2041. Entonces, a partir de ahí, el CERS ya está planeando cuál es el futuro acelerador que se puede construir allí. La propuesta que hoy en día tiene más fuerza y la que ha apoyado la comunidad es construir un nuevo túnel que tendría unos 91 kilómetros de longitud. Es un túnel circular, también en esa misma zona, en la zona de, bueno, Ginebra, Francia, y en él montar primero un acelerador de electrones, de electrones y positrones, que estudiaríamos ese tipo de colisiones, y ese mismo túnel se reusaría posteriormente para hacer chocar protones contra protones, que es lo mismo que está haciendo el LHC ahora. Pero ese es un plan a más largo plazo. El escenario más optimista de comenzar ese acelerador sería alrededor de 2047, con colisiones entre electrones y positrones, y las colisiones entre hadrones se retrasarían, pues no hay una fecha determinada, 2070, 2080. O sea, esto es un plan para el CER para al menos lo que queda de siglo. En caso de que esa opción no fuera posible, por lo que fuera, por su precio, porque surge algún inconveniente técnico que ahora no vemos, hay otros planes. Yo participo en algunos de ellos, pero hay diversos planes, desde aceleradores lineales, aceleradores que acelerarían muones, nuevas tecnologías. Existen toda una variedad de propuestas, pero la propuesta fundamental del CERN en este momento es este acelerador que se llama el Future Circular Collider, el acelerador circular futuro, que ya digo, en el mejor de los casos, si se aprueba en fecha, la decisión se tomaría en 2 años, en 2028, podría estar funcionando alrededor de 2047, 2048, según el plan actual. Y esto es un poco las ideas que hay de futuro. Recuerdo una propuesta también muy llamativa que incluso se había pensado de instalar en el futuro un acelerador en la Luna, ¿verdad? Sí, esto yo lo presenté en la conferencia en la que tú estuviste. Simplemente un poco para indicar que es una comunidad, esta comunidad de física de aceleradores de altas energías, la comunidad de altas energías en general, es una comunidad pues
muy soñadora. Entonces, existe un proyecto, lo siento, está pasando al lado el cortacésped, si hay No ruido. pasa nada, no te preocupes porque no se escucha. Ah, pues, entonces, existe una propuesta hecha por gente totalmente seria en donde simplemente hacen el plan de qué se podría hacer en la Luna. Digamos, si se pudiera construir un acelerador en la Luna tiene unas ciertas ventajas, entre otras cuestiones, no hay que pasar por terreno habitado, se podría hacer el túnel en superficie y vacío, ciertos aspectos, la temperatura ya es muy baja de por sí. Y entonces, pues sí, se hizo, digamos, hicieron las cifras de cómo se podría construir un acelerador en la Luna y qué energías se podrían conseguir. Por supuesto, es una idea totalmente especulativa, pero bueno, que se hizo con rigor y seriedad. No, no es que nadie esté esperando construir esto en ningún futuro próximo o esperable, vamos. Bueno, veo que este tema nos va a llevar a una entrevista que otra más, porque si no, es que el tiempo, siempre os digo a los físicos, a ver si podéis hacer algo con el tiempo, porque se pasa y nos quedamos sin más tiempo para hablar de estos temas, ¿no? Porque claro, hay muchas preguntas. La primera que seguro que muchos oyentes se estarán haciendo es, ¿cómo funciona un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas, bueno, primero, aceleradores de partículas en el mundo existen decenas de miles. Todos funcionan por los mismos principios físicos, que son principios físicos que todo el mundo aprende en física de bachillerato, incluso antes. Y es que un campo eléctrico acelera partículas cargadas. Si yo dejo suelta una partícula cargada con carga eléctrica en un campo eléctrico, se ve acelerada. Si es positiva, se aleja de la placa positiva y se acerca a la negativa o viceversa. Y después, un campo magnético tuerce una partícula cargada que se mueve. Y esa es la base física de todos los aceleradores. Con eso podemos acelerar partículas y torcerlas, que significa mandarlas a donde queremos. Entonces, en base a eso, a eso se construyen todos los aceleradores. Todos los aceleradores que son aceleradores de partículas cargadas. Se pueden considerar aceleradores de neutrones, pero realmente son reactores nucleares en donde el control es muy pequeño que hay sobre el flujo de neutrones. Pero yo me estoy refiriendo a los aceleradores de partículas cargadas. Insisto que aceleradores en el mundo hay decenas de miles, y esto no es una exageración. Se usan aceleradores en los hospitales, se usan aceleradores en la industria, se usan aceleradores hoy en día en muchísimos aspectos de la vida práctica y, por supuesto, en la investigación en física de partículas, donde aquí estamos interesados normalmente en llegar a las energías más altas posibles, hacer choques entre partículas lo más energéticas, lo más aceleradas posibles y tantos choques como podamos. Y el motivo es que las partículas que buscamos son partículas que se producen muy pocas en esos choques y por tanto tenemos que tener muchos choques para que produzcamos una estadística suficiente de partículas nuevas, por ejemplo el bosón de Higgs, para poder estudiar sus propiedades. Yo que me he dedicado muchos años al mundo de la educación, recuerdo un experimento que la verdad que era muy interesante y no sé si se aproxima, creo que esta pregunta te la hice en la conferencia, no sé si se aproxima a lo que es un acelerador de partículas, el experimento que es coger una pila, un alambre de cobre espiral y un imán, la carga positiva en un sitio y la negativa en el otro, del extremo de la pila, y aquello se convertía en un tren, empezaba a girar. ¿Se podría parecer esto a un acelerador de partículas? Sí, o sea, un acelerador de partículas simplemente es la conversión de energía electromagnética en energía mecánica. Energía mecánica que es el movimiento y entonces en ese sentido es exactamente lo mismo. En ese experimento tú lo que hacías era convertir energía electromagnética, que era básicamente el cambio del campo magnético, tú probablemente estabas moviendo el imán y ese movimiento del imán induce un movimiento de cargas. Entonces lo que estás convirtiendo es la energía, la variación del campo magnético, porque varías la posición del imán, lo estás convirtiendo en un movimiento de cargas. Y eso es lo mismo básicamente que hace un acelerador. Cómo lo hacemos en detalle tiene diferencias, pero la base física es la misma.
Pues ya le diré a los seguidores de la Fábrica de la Ciencia que si se quieren construir un acelerador de partículas en su casa de una forma sencilla, ya os explicaré cómo se hace, que es muy, muy, muy sencillo. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora en lo que son tus investigaciones. Has hecho una introducción sobre lo que son los aceleradores. Tú trabajas con el plasma de quarks y gluones, esa sopa primordial que se comporta como un líquido casi perfecto, ¿verdad? ¿Qué nos dice de este comportamiento sobre la naturaleza del espacio-tiempo que no podamos ver en la materia ordinaria? Eh, bueno, primero déjame explicar muy brevemente lo que es esto del plasma de quarks y gluones. Tal y como entendemos actualmente la materia, tenemos en la materia normal, en la que forma una mesa, tenemos electrones y después tenemos núcleos atómicos que tienen protones y neutrones. Estos protones y neutrones están formados por unas partículas más pequeñas que llamamos quarks, que están pegadas por unas partículas que llamamos gluones. No entendemos, en este momento no entendemos, y es una de las preguntas del milenio, por qué los quarks, por medio de los gluones, se organizan formando hadrones. Tenemos una teoría que nos explica parte de las cosas, pero no entendemos. Yo no puedo explicarte a ti, ni nadie puede explicarte a ti, ni a nadie, por qué esas partículas se organizan de esa manera. Entonces, una de las consecuencias de esa teoría que tenemos y que no entendemos bien es que si hacemos chocar núcleos, es posible que esos quarks y esos gluones queden liberados en un espacio que es mucho mayor que el tamaño de un protón. Esos quarks y esos gluones forman un plasma que lo llamamos el plasma de quarks y gluones, que se suele comparar con una sopa de quarks y gluones. Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nos da información, esperamos que ese plasma de quarks y gluones, que es muy caliente y muy intenso, que lo formamos, por ejemplo, haciendo chocar iones de plomo en el LHC, ese plasma de quarks y gluones, al enfriarse, por supuesto, las partículas que quedan al final son protones, neutrones, piones, otras partículas formadas por quarks de una determinada manera. Entonces, lo que esperamos es, en ese proceso de enfriamiento, entender cómo las partículas quedan dentro. Este, este nuevo estado de la materia, porque este plasma de quarks y gluones es un nuevo estado de la materia que, tal y como lo entendemos, es el fluido más perfecto que existe en la naturaleza, es decir, es el líquido más perfecto. Es un líquido con una viscosidad muy baja, etc. Esto existió al comienzo del universo, básicamente un microsegundo después del Big Bang. La gente sabe que existe una teoría, que es la teoría aceptada hoy en día, desde hace muchos años, de cómo el universo se formó. Y es a partir de un punto, una explosión que llamamos el Big Bang, y el espacio-tiempo se fue expandiendo. Bueno, pues en una fase se fueron formando las partículas que conocemos y en una determinada fase el universo estaba formando un plasma de quarks y gluones que al seguirse expandiendo y enfriando pasó a formar las partículas que ya conocemos, los protones, neutrones, etc. Entonces, comprender el plasma de quarks y gluones nos ayuda a comprender cómo el universo se formó como se formó. Es decir, para entender bien el universo, tal y como es ahora, necesitamos entender cómo se expandió al principio y parte de esa expansión está controlada por una fase que es la fase de plasma de quarks y gluones. Entonces, entender las propiedades del plasma de quarks y gluones, entender por qué es un líquido, parece un líquido casi perfecto, es importante para entender cómo se formó el universo. En ese sentido, es una parte de la expansión del espacio y del tiempo, porque la gente piensa, nosotros todos pensamos al principio que el Big Bang es que había una bolita muy caliente en medio del espacio y del tiempo, y en un determinado tiempo, que llamamos cero, el origen, explotó. No es exactamente así. Todo el espacio y todo el tiempo estaban concentrados en una bolita y eso es lo que se expande, es el espacio-tiempo. Eso es lo que entendemos por el Big Bang.
Entonces, la comprensión, comprender bien cómo esta fase funciona, cómo se expande, qué es lo que sucede cuando se expande, es una fase que controló la expansión del universo en el origen, y por eso es importante. Es curioso porque hace unos años entrevisté a un físico, Aurelio, no recuerdo el apellido, no recuerdo el apellido, pero es igual. Entrevisté a un físico. Aurelio eh, es la Autónoma de Barcelona, sí, supongo. sí, exacto. No hay muchos Aurelios. Pues estuvimos hablando del primer segundo después del Big Bang y se quedó corto el programa, la entrevista, porque cuántas cosas sucedieron en ese primer segundo. Sí, hay Sí, muchas fases que todavía no entendemos bien. Sí, o sea, realmente. Y ver cómo esas fases las de expansión del universo en los primeros instantes se reflejan en lo que podemos medir hoy es algo fascinante, que es lo que se ocupa la astrofísica y la cosmología hoy en día. ujú. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en el tiempo. Vamos a hablar de un tema muy recurrente hoy en día, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Eh, y con este auge o esta moda, por llamarle de alguna manera, de la inteligencia artificial, estamos rediseñando la forma en la que el LHC decide qué colisiones descartar y cuáles se guardan. Perdonad que esté leyendo las preguntas porque son temas un poco que se van muy de mi conocimiento y lo tengo que tener aquí un poquito redactado, guionizado las preguntas porque si no, no me pierdo, vamos. Sí. Técnicas de inteligencia artificial, básicamente de lo que hoy llamamos machine learning, se llevan usando en física de partículas desde hace mucho. Pero lo que es la inteligencia artificial en el sentido moderno se está aplicando desde hace, digamos, 6 o 7 años. Entonces, ha supuesto una revolución completa en cómo hacemos las cosas, también en física de partículas. Por ejemplo, digamos que tú quieres clasificar sucesos de un determinado tipo A y de un determinado tipo B. Antes se hacía de una manera mucho más complicada. Hoy existen métodos de clasificación, que al final es clasificación, del mismo modo que se usa inteligencia artificial para clasificar si el cliente de un banco es un buen pagador o un mal pagador para darle un crédito, aquí clasificamos si un suceso es de tipo A o de tipo B. Pues esas técnicas se están usando masivamente ya en física de partículas. Ya digo, lo que eran técnicas de aprendizaje automático se llevaban usando mucho tiempo, pero ahora se emplean las técnicas ya más modernas, más comparables a usar. No voy a decir que usemos ChatGPT, por supuesto no. No, o sea, usamos ChatGPT, pero no para hacer estas cosas. Pero técnicas de inteligencia artificial, incluso análogos de grandes modelos de lenguaje como es ChatGPT, se emplean hoy en día masivamente y se emplearán más en el futuro. Y de hecho han revolucionado el campo en el sentido de que cosas que bien eran prácticamente imposibles de hacer o que nunca se pensó que se pudieran hacer, se están haciendo. Por ejemplo, identificación de partículas en zonas, en regiones, con unas determinadas energías que se pensaba que con el detector no se podrían detectar, se están pudiendo detectar, se están pudiendo identificar. O sea que sí, la inteligencia artificial está presente y de hecho hay esfuerzos dedicados en la comunidad a usar inteligencia artificial de modo específico. O sea, crear, digamos, nosotros nuestro propio chat GPT enfocado totalmente a física de partículas, si se me permite decirlo así. Pero se corre el riesgo que esta inteligencia artificial descarte un descubrimiento que podría convertirse en un descubrimiento histórico simplemente porque no encaje en los patrones entrenados. Totalmente. Y eso es un asunto que preocupa muchísimo a la comunidad y que de hecho se están desarrollando técnicas para intentar minimizar ese tipo de problemas. Después, por supuesto, tú no aceptarías el resultado de un solo tipo de entrenamiento de la inteligencia artificial, tendrías que probar con varios entrenamientos. La gente es consciente de ese problema y hay esfuerzos dedicados por mucha gente para, primero, intentar minimizar ese tipo de problemas, de que tú entrenas la inteligencia artificial con un tipo de modelos y lo que no encaja ahí puede ser descartado
aunque estén los datos, y se intenta minimizar ese problema o eliminarlo en la medida de lo posible, y otro en dar, nosotros cuando damos un valor, a ese valor tiene que llevar asociado una incertidumbre. Entonces, se están haciendo esfuerzos gigantescos por asignar de un modo riguroso una incertidumbre a los resultados que te dé un modelo de inteligencia artificial. Es decir, si un modelo de inteligencia artificial me dice que aquí no hay una cosa, ¿con qué certeza, qué grado de certeza le podemos asignar a esa afirmación que hace el modelo? Y después, por supuesto, una cosa que se hace trivialmente, o sea, que se hace muchas veces en los ejemplos conocidos, es contrastar lo que obtienes usando inteligencia artificial con los resultados que obtienes sin inteligencia artificial. Y de hecho hay resultados muy divertidos, en el sentido de que modos de estudiar las colisiones que se usaban hace 40 años lo recupera la inteligencia artificial. Es decir, tú inventabas unas determinadas combinaciones de los momentos y las energías de las partículas que te servían, pues yo qué sé, para clasificar el suceso. Y la inteligencia artificial le preguntas cómo clasifica el suceso y miras en las tripas cómo lo hizo y descubres que ha llegado a conclusiones muy parecidas a las que se llegó hace 30 o 40 años estudiando ese tipo de colisiones, ese tipo de choques. Nosotros solemos llamar las colisiones, ya sé que no es una palabra que la gente use mucho, pero hablamos de colisiones de partículas, lo siento. Es que hay muchísima gente que le tiene como, vamos a llamarle miedo o respeto al tema de los aceleradores, porque se ha escuchado, no sé si fue un bulo o fue real, que se ha creado una especie como de micro agujero negro. Bueno, cosas así muy locas, ¿no? ¿Es realmente todo esto lo que se dice en los medios? Esto es una historia bastante divertida. Eh, Hubo un acelerador anterior al LHC, que fue el Relativity Heavy-Ion Collider, un acelerador en Estados Unidos, que de hecho paró hace menos de unos días. Por última vez funcionó. Entonces este acelerador funcionó en el 2000 y entonces empezó el rumor de que a lo mejor en los choques que se hacían ahí se podía crear un agujero negro, un pequeño agujero negro que acabase absorbiendo toda la Tierra y bueno, todo el universo. Bien, entonces hubo estudios porque estas cosas se toman en serio. Entre otras cosas se tomó en serio porque una persona presentó una demanda en los tribunales en Estados Unidos en lo que era un litigante profesional que quería conseguir dinero. O sea, esto tiene también un trasfondo más oscuro, aparte de la preocupación por la seguridad del mundo. Entonces, se hicieron estudios muy serios y se concluyó con que el riesgo era completamente despreciable. Y lo mismo pasó con el LHC. Y de hecho fue la misma persona que había mandado a los tribunales la propuesta americana la que intentó mandar a los tribunales la propuesta europea. Hay vídeos muy divertidos si alguien nos quiere buscar en YouTube. Entonces, no voy a entrar en aspectos técnicos. La evidencia que tenemos es que si se forma un agujero negro, el negro que se forma se disuelve antes de que pase nada. Es decir, un agujero negro tan pequeño, si entendemos lo que son los agujeros negros, un agujero negro tan pequeño se evapora rapidísimamente, pero rapidísimamente, más rápido que cualquier proceso de los que vemos en física de partículas normalmente. Pero es que además no hace falta encender el HC para darse cuenta de que esto no debería pasar. Vienen rayos cósmicos de la atmósfera, de fuentes que no entendemos tampoco muy bien y que estamos intentando buscar, pero sabemos que son rayos cósmicos, partículas que vienen de por ahí del universo que chocan con la atmósfera. Y las energías de algunos de esos choques son mucho mayores que las que se obtienen hoy en el LHC. Es decir, si hubiese una probabilidad apreciable de que eso sucediese, ya habría sucedido, porque la atmósfera lleva millones de años ahí y las partículas llevan millones de años llegándonos. Es decir, tenemos choques más energéticos que los del LHC, bastantes cada día en la atmósfera. Si uno de ellos produjese un colapso del universo por un agujero negro, un colapso de la Tierra, ya lo habría hecho. Es decir, tenemos la prueba empírica, estamos aquí, o sea que eso no pasa. Ujú.
curioso. Eh, ya para finalizar, Europa lidera a nivel mundial lo que son las investigaciones con aceleradores, ¿no? Tenemos el LHC y otros bastante potentes, ¿no? Pero tenemos, Estados Unidos podría estar casi a la par con Europa, ¿no? Pero tenemos un gran competidor que desde hace unos cuantos años está subiendo en tecnología y en todo, que es China. Ujú. ¿Corre el peligro Europa de perder el liderazgo sobre este campo? Eh, China estaba planteando construir un acelerador muy parecido al que he mencionado, al FCC, al futuro colisionador, también más o menos de la misma longitud, también unos 90 100 kilómetros, estaba planteándose hacerlo y siguen planteándoselo. Eh, en China todo se organiza por planes quinquenales. Entonces, en la propuesta del último plan quinquenal, que si no me equivoco se aprueba el mes que viene, no está incluido este acelerador. No está incluido. Fue un gran revuelo que se produjo, yo creo que en noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Entonces, este acelerador no va incluida como una prioridad en el plan quinquenal chino. Entonces, si ellos lo aprueban, lo aprobarían pues para más allá del 2030. Ujú. Entonces, Europa piensa tomar la decisión en 2028, con lo cual nos adelantaríamos, entre comillas. Y ya China ha declarado que si nosotros lo construimos, ellos no. Mm. ¿De acuerdo? Entonces, es una decisión política, es una inversión económica, entonces eso se verá en los próximos años. Por supuesto, China es un gran competidor. Estados Unidos en este momento no tiene ningún gran acelerador. Como he dicho, este acelerador queda en bastante más baja energía que el LHC, el Relativity Heavy Collider, acaba de terminar su funcionamiento. Han proyectado otro acelerador para el 2035, pero es de mucha más baja energía que cualquiera de los que se proyectan en Europa. Y luego los americanos están en este momento enfocados en un acelerador con otras partículas que no serían electrones, serían muones, en un colisionador, un acelerador de muones, que ellos dicen que se podría hacer para 2050. Existen muchas dudas porque es una tecnología completamente nueva que tiene muchísimas cosas que probar antes de, digamos, demostrar que se puede hacer. Entonces, Ujú. bueno, estos son los proyectos más o menos que existen en el mundo. Este en Europa, el proyecto chino que es muy semejante y los americanos están enfocados en un proyecto que tiene una tecnología muy distinta con unos desafíos tecnológicos brutales. Entonces, que es bastante más especulativo que lo puedan hacer, pues digamos, en 20 25 años. Recordar a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, sobre todo a los amantes del mundo de la egiptología, que los muones de los que habla Néstor son aquellos que se están utilizando en la Gran Pirámide para detectar cámaras, ¿no? La tomografía de muones. Por ejemplo, ese es uno de los usos que hay de aceleradores o de tecnología que se desarrolla para los aceleradores. Otro ejemplo es para escanear eh, contenedores en puertos. Es Ujú. imposible abrir todos los contenedores en un puerto grande, entonces lo que se quiere hacer es escanearlos y por medio de unos programas de reconstrucción ser capaz de ver si tienen algo sospechoso o no, para abrirlos o no abrirlos. Esto es algo que se está estudiando ahora en Europa y en Estados Unidos, cómo hacerlo a escala para que se pueda hacer en un puerto como el de Barcelona, un gran puerto, o el de Amberes, o todos estos puertos, por motivos obvios de contrabando de drogas, armas, o simplemente mercancías ilegales que se intentan meter sin pagar impuestos. Este es uno de los múltiples usos de los aceleradores y de la tecnología que se ha desarrollado para ellos. Entonces, insisto, hoy se va a un hospital, la radioterapia hoy en día ya no se hace como hace unos años, que eran fuentes radiactivas, hoy se hace por aceleradores de electrones o los famosos aceleradores de protones, la protonterapia, que se está instalando en España y en Ujú. otros países, por supuesto. Entonces, todo esto es tecnología de aceleradores bueno, en el ámbito médico existen múltiples ejemplos. Por ejemplo, la producción de fuentes radiactivas para radioterapia, etcétera. Es que esto es muy importante también, ¿no? La repercusión
para la humanidad, ¿no? De todos estos experimentos, porque mucha gente piensa que por qué se gasta tanto dinero, ¿no? Pues cada euro que se emplea en un experimento científico repercute a favor de la humanidad con 3 euros. Y eso mucha gente no lo sabe. Sí, o sea, primero está la repercusión, digamos, inmediata que uno puede ver, que es la que has dicho tú, más o menos de cada euro que se invierte, se obtienen 3 euros. Pero bueno, aquí, si se me permite un momento, hacer una pequeña cuña en favor de la ciencia fundamental. El hecho de investigar en algo que aparentemente no sirve para nada, es decir, uno no puede ver ahora mismo una aplicación práctica, por ejemplo, de lo que hago yo, del plasma de quarks y gluones. Yo no puedo decir que el plasma de quarks y gluones vaya a valer en los próximos 50 años para hacer una cosa concreta. Pero en el proceso de hacer esto, siempre se han conseguido cosas de importancia práctica tremenda. Y por otro lado, la investigación solamente guiada por la curiosidad es la que ha llevado a nuevas cosas. Voy a poner un ejemplo que es muy manido. No hay manera de que una persona o de que la humanidad, pensando solo en iluminarse con velas, consiga llegar a iluminarse con bombillas. Es imposible hacer la transición de una vela a una bombilla, porque llevó el descubrimiento y el manejo de la electricidad que no tenía nada que ver con la iluminación. Ujú. Faraday descubrió Volta, descubrieron cómo manejar la electricidad, no estaban pensando en bombillas en absoluto. Entonces, este tipo de cosas es lo que motiva, la motivación fundamental para hacer ciencia fundamental. Descubrimos cosas que son completamente inesperadas. Ujú. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Néstor, ha sido un enorme placer. Espero poder contar contigo para nuevas entrevistas en el futuro, porque seguro que saldrán noticias, surgirán noticias y quién mejor que tú para explicar noticias relacionadas con el mundo de los aceleradores y quién mejor que tú para explicar todas estas novedades, nuevos descubrimientos. Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros y espero verte pronto. El placer ha sido mío. Muchas gracias también por la entrevista y bueno, buenos días a todos. Muchas gracias.